Així es veu des de l'aire la lluita contra el pitjor incendi d'enguany a la Comunitat Valenciana. Grans columnes de fum i terrenys cremats a l'interior de Castelló. Des de fa més de 2 dies el foc no cessa a l'Alcalatén i ja ha afectat milers d'hectàrees. El vent continua dificultant els treballs d'extinció en què participen vora 1.000 persones i 30 mitjans aeris. L'únic front que continua actiu es troba als termes de Llucena i Figueroles. Allí es concentren tots els esforços. La majoria de les 125 persones evacuades a nit ja han pogut tornar a les seues cases. Alguns ramaders han comprovat els danys que les flames han causat en els seus masos. Al poliesportiu de la Vall d'Alba tot està a punt per si esta nit es produïssin més desallotjaments. Hola, bona nit. Lluita sense descans contra el foc que des de dimarts crema a l'interior de Castelló. De seguida coneixerem en directe l'última hora d'aquest incendi. És dijous 30 d'agost i s'esgoten les vacances per a molt. El incendio que empezó hace 2 días en Lesuseres, Castellón, sigue activo con 3 frentes en los municipios de Bobadar, Costur y esta tarde sobre todo Lucena del Cid, donde el fuego está fuera de control. Ha bajado la temperatura y el viento sopla con menos fuerza, pero la lucha contra el fuego sigue siendo difícil. 400 personas de las brigadas forestales trabajan en la zona y han llegado más refuerzos. 350 militares de la unidad de emergencia se han sumado a las tareas de extinción. Muy buenas noches. Las autoridades allí cifran en varias miles las hectáreas quemadas. En Lucena del Cid está Aurora Moncholí. Aurora, ¿cuál es la última hora? Pues la última hora es que este es el foco más activo. Hasta aquí se ha trasladado el puesto de mando y también está reunido el gabinete de crisis de la Generalitat. El fuego se encuentra como a unos 3 o 4 kilómetros de aquí. Pese a la proximidad a la población, los vecinos dicen no tener miedo. Están acostumbrados a los incendios porque han sufrido varios en los últimos años. El PSOE dice que no le ha sorprendido nada la decisión de Rosa Díez. La eurodiputada socialista ha anunciado Más preocupa es el de Lucena. Podéis ver aquí abajo la población y cómo asoman las primeras lenguas de fuego por encima de la montaña. Lo peor de todo es que muy cerca de donde nos encontramos hay un paraje de alto valor ecológico, la Peñagolosa. La buena noticia es que ha amainado el viento y las temperaturas han bajado 10 grados en apenas 24 horas, algo que facilita mucho los trabajos de extinción. Las columnas de humo se ven a kilómetros de distancia. Detrás de esta montaña el fuego devora el término municipal de Lucena del Cid. Ahí sí que se ve bajando las llamas ahora en este momento. Y de aquí para atrás, yo qué sé lo que habrá ahí. Ha visto muchas veces el fuego, pero esto no lo he visto nunca. Este es ahora el frente más intenso. En esta zona de difícil acceso se concentra el trabajo de los efectivos. Más de 400 personas luchan contra las llamas y contra sus efectos. El humo ha obligado a cortar esta carretera que comunica Figueroles con Costur y los vecinos ya hacen cuentas de lo que se ha perdido. Yo no estimo... I el problema, més que la temperatura, era el canvi constant de la direcció del vent. On se centren ara els treballs és a Llucena. Precisament en esta població de l'Alcalatén es concentren ara tots els treballs d'extinció i s'ha instal·lat, per tant, el nou punt de comandament avançat que coordina la lluita contra les flames. Allí està en directe Carolina Sellers. Carolina, bona nit. Com evoluciona l'incendi? Bé, el que podem dir-vos ara, Amàlia, és que pareix que estem més prou de posar cerca a aquest incendi que des de dimarts passat afecta a esta comarca de l'Alcalatén. De fet, i segons informacions oficials, podem dir-vos que a Costur el foc està delimitat i que a les Useres està estabilitat i que, com heu dit, així a Llucena, i com podem veure en esta imatge, continua aquest focus encara actiu. Afecta també als termes de Figueroles i de l'Alcora. I és fins així on s'ha desplaçat este punt de comandament. Com ben dieu, hi ha al voltant... El ministro de Medio Ambiente ha anunciado que en las próximas horas visitará la zona para evaluar los daños. También tenemos que decir que de las 125 personas evacuadas, todas han regresado a sus casas y que por tercera noche consecutiva, más de 500 efectivos quedarán aquí luchando contra el fuego durante toda la noche. La jornada nos ha dejado imágenes impactantes. Este equipo de Televisión Española ha estado hoy muy cerca del fuego. El fuego no da tregua. Los bomberos trabajan sin pausa desde el martes. Esta tarde se afanaban en controlar el frente de Lucena del Cid. Aquí las llamas se han avivado en las últimas horas. De los 3 focos del incendio, este es el más intenso. El de Costur está ya delimitado. El de Atzeneta estabilizado.
Los medios aéreos tampoco han parado en todo el día. Esta tarde se han sumado a los trabajos de extinción 100 soldados más de la Unidad Militar de Emergencias y ya son 350. Aunque el humo no deja ver toda la superficie quemada, sigue aumentando y las autoridades locales hablan ya de varios miles de hectáreas, casi todo cultivo y matorral. Hoy ahora parece un cementerio. Fíjate, mira. Las últimas 24 horas. Ayer hablábamos de que el fuego estaba llegando prácticamente hacia el pueblo. Hoy vamos a comprobarlo con Noemí Cuní. Ella está hoy en Llucena, en Castellón. Noemí, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Muy buenas noches, Carlos. Pues la situación es que el fuego sigue ardiendo, aunque hay una ligera mejoría. De los 3 focos activos, uno está estabilizado, el otro está delimitado y el tercero es esa columna de humo que veis ahí detrás de mí. Ese es el foco que realmente está preocupando ahora porque sopla dirección oeste el viento y el fuego está avanzando hacia una zona de pinar muy densa y que se llegará a quemar. Realmente agravaría y mucho la situación. No representa una amenaza para los cascos urbanos. De hecho, las personas que han sido desalojadas esta mañana han podido ya volver a sus casas. Pero todo hay que decir, los que abandonaron sus casas por su propio pie no entran en el cómputo oficial de desalojados. Ahora mismo los medios aéreos han dejado ya de sobrevolar la zona. Hay más de 500 personas trabajando en las tareas de extinción y han venido ya refuerzos de otras comunidades autónomas. Un total de 5 comunidades autónomas han aportado ayuda. El gobierno valenciano sigue hablando de algo más de 1.500 hectáreas, pero esa es la cifra que ya nos daban ayer por la mañana y desde entonces el fuego ha avanzado y mucho. Nosotras esta tarde hemos estado en la zona devastada por las llamas y esto es lo que nos hemos encontrado. Paisaje negro, desolador. Ernesto nos lo enseña. Es miembro del dispositivo de emergencia, una de las más de 500 personas que luchan contra el fuego. En este caso hay tantos focos y está tan repartida la gente que la sensación que te da es que no hay gente trabajando. Y la realidad es que hay muchísima gente trabajando y arriesgando sus vidas en este momento. ¡Mételes en el otro de alta! Arriesgan sus vidas ante unas llamas que lo devoran todo. Y lo peor es que quieren más. Un frente está controlado, pero otros 2 siguen su curso, voraces. De la organización, porque ha empezado a cogerse aquí el fuego y había mucho humo. Nunca en esta zona de Castellón se había vivido un incendio de tal magnitud, por eso algunos seguían la evolución con el objetivo de las cámaras. A pesar de que el frente de fuego en Costur está delimitado, todos temen la noche, porque la pasada no pegaron ojo. A las 3 de la madrugada esto estaba todo lleno de fuego. Y aquí pues uno se siente impotente. Anoche me marché porque ya vi que la cosa estaba muy cerca y esta noche me vuelvo a ir. Yo no me quedo aquí toda la noche con el fuego a 200 metros. La noche es peor porque cuando dejen de volar los medios aéreos, entonces estamos a merced de los cuerpos de aquí que no saben por dónde tirar. Y es que saben que el viento les puede volver a traicionar. Los habitantes de los 6 municipios afectados pasarán la tercera noche ya pendientes del fuego. Ven las llamas acercarse a sus casas y vigilan la dirección del viento. Cualquier cambio brusco puede dejarles sin nada. Miran con pavor las llamas que siguen avanzando. Consumen el monte y cambian de rumbo al antojo del viento. El fuego está viniendo para acá poco a poco, ha girado algo el aire, pero el fuego viene poco a poco y podemos tener el fuego, nada, de aquí unas horas delante de las casas. El mismo temor que tenían el resto de vecinos de Les Useres en Castellón. Anoche veían las llamas cada vez más cerca de sus casas, tanto que algunos optaban por abandonarlas. Había demasiados nervios e incertidumbre como para conciliar el sueño. Y sin dormir, mirando a ver si se para el aire, porque si no se para el aire, se ha quemado todo, no nos queda nada. Es que ha dado la vuelta a todo el pueblo. Y no solo aquí, ha pasado a Zaneta, ha pasado al término de Costur, Lucena. Los equipos de extinción también pasaban la noche en vela. Bomberos, militares y brigadistas intentaban domar el incendio, pero la fuerza de las llamas crecía, alimentada por las altas temperaturas y el viento. Por eso, algunos vecinos ya vaticinaban lo peor. Cuando habrá llegado a la Rambla, allí se parará. Estará toda la noche y mañana todo el día. Sus pronósticos se cumplieron. Al amanecer, las miradas todavía apuntaban al fuego.